Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como decimos siempre, a la hora que los amigos del Portal de América entren a este registro, a este archivo on demand que estamos generando ya con nuestro corresponsal y fundamentalmente nuestro amigo en Madrid, Ramón Di Sequilla Real de Azúa, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ramón? Muy buenas tardes. Desde este principio del verano en Madrid, ya estamos llegando a los 30 grados. Ya hay que ponerse el bañador, como dicen acá, y para alguna playa, porque se va a hacer un poquito largo este verano. ¿Viene bravo? Hemos tenido una semana muy calurosa. Muy bien. Bueno, Ramón, trataremos de compartir con nuestros amigos una crónica, una reflexión de los últimos tiempos en el turismo internacional y el tema excluyente es evidentemente la elección para la Secretaría General del candidato a recomendarle a la Asamblea General del mes de noviembre en Riad, Arabia Saudita, para ocupar ese alto cargo de ONU Turismo. Como todos sabemos, el pasado viernes 30 se desarrolló en el Real Sitio de San Ildefonso, en La Granja, en la cercana, bueno, la cercana de Madrid, Segovia, ¿no? En ese Palacio Monumental, la 123 reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, con noticias bueno, que impactaron, ¿no? Que impactaron porque hagamos un poco de memoria, hasta hace cuánto, un mes y algo, eh, todos hablábamos de un final cabeza a cabeza entre el actual secretario general, Zurab Pololikashvili, y la mexicana Gloria Guevara, que era la que había hecho el gasto mayor, el desgaste mayor. Y cuando digo gasto, sí, porque mirá que hacer esa campaña de marketing debe haber salido unos cuantos pesos, no sé quién la habrá financiado. Eh, de la noche a la mañana, con algo rarísimo que no lo esperaba nadie, porque no creo que eso lo esperase alguien, aparece lo que nosotros denominamos como una puñalada trapera del propio gobierno del país de origen de Pololikashvili, retirándole el aval y de esa manera invalidando su candidatura. Entonces, inmediatamente pasaron a ser cinco, los candidatos eran seis, o sea, el propio Pololikashvili, el candidato de Grecia, la de México, la de Emiratos Árabes Unidos, el de Ghana y el de Túnez. Así era la lucha por el sillón de Secretaría General. Y ahí empezamos a especular todos, casi sin excepción, que la lucha se iba a dar entre la propia Gloria Guevara, que todos la dábamos como favorita, con posiblemente el griego Harry Theoharis. Pero como caballo de Troya, eh, desde Dubái llegó Yaika Al-Novais, 38 años, desconocida totalmente en el mundo del turismo internacional, vicepresidente de una empresa familiar que se dedica a la hotelería, bueno, nada menos que en Emiratos Árabes, donde su padre, multimillonario emiratí, o sea, ya con eso alcanza para saber de su potencial, era el CEO, es el CEO. Bien, ahí se llega entonces a Segovia el viernes 30 de mayo y se da un resultado histórico. 24 votos se consiguen en la segunda vuelta para
Miratí Yaik Al-Novais. El griego Harry Theoharis queda con 11 votos, igual que en la primera vuelta. O sea, Al-Novais tuvo en la primera vuelta 16, le faltaron solamente 2 votos para ganar en primera vuelta, necesitaba 18, que los consiguió con creces en la segunda, se fue a 24, con el voto de España en la segunda vuelta, que España, ya hablaremos, en un desatino monumental, fue uno de los 6 escasísimos votos que consiguió Guevara. La favorita consiguió 6 votos. Y así llegamos a este lunes donde nos juntamos con Ramón para tratar de, en retrospectiva, pero más bien con una mirada de futuro inmediato y de largo alcance, no sé si nos dará la capacidad a los dos para hacer todo eso, este, plantearnos, o sea, revisar lo que pasó, saber dónde estamos y ver hacia adelante. Nada más ni nada menos. Así que la guitarra hoy, Ramón, tiene que estar bien afinada para que la payada salga bien. Adelante. Bueno, normalmente el que sale elegido secretario general no es en representación de un país. Si bien necesita el aval de su país, porque si no, no se puede presentar, pero normalmente es la personalidad la que más pesa. Y ha pasado en todos los secretarios generales anteriores. En este caso es distinto. En este caso, por el currículum de la que fue elegida y por las circunstancias que se dieron alrededor de la injerencia de Putin en su elección, eh, lo que vale es el país. O sea, el que ha logrado la Secretaría General de la Organización Mundial del Turismo, ex actual ONU Turismo, ha sido los Emiratos Árabes Unidos. Y vamos a ver qué son los Emiratos. Emiratos es un conjunto de tribus, cada una en su territorio, cada una considera a sí mismo un país y que se han unido para formar este conglomerado. Dentro de la realidad de Oriente Medio, la realidad árabe de Oriente Medio, te diría que es el más prolijo de todos, o quizá el menos desprolijo. No nos olvidemos que ahí eso es una frontera muy complicada. Si no estuviera Israel, los países árabes no tendrían nada por delante que lo frenara para tomar Europa y tomar Occidente, que ese es su objetivo último. Y la diferencia radica en que los Emiratos son sunitas. Los sunitas quieren conquistar Europa, pero los chiitas, Irán, y su socio Venezuela, y su socio Rusia, y sobre todo los chiitas, quieren matarnos directamente. No hay término medio. Repito, los sunitas quieren conquistar Occidente. Occidente es enemigo, por más que utiliza toda la tecnología y todo el dinero de Occidente, pero su objetivo es conquistarlo. Pero conquistarlo no implica lo que quieren los chiitas, que es directamente matarnos. Los chiitas piensan que los occidentales merecemos morir, no merecemos otra cosa. Entonces, Israel nos frena de los países árabes. Y los sunitas, en el caso de Arabia Saudita, Emiratos y no mucho más, nos frenan de los chiitas. Porque si bien Qatar no es declaradamente chiita, los cobija y tiene refugiados a los de Hamas y a los de Hezbollah, que son chiitas financiados. Originalmente los Hamas eran sunitas, pero después se pasaron los chiitas, pero están financiados por Irán. Entonces, ese es el gran tema geopolítico.
Y por otro lado tenemos a Rusia con un Putin que dice que si le hacemos frente y le frenamos la guerra y la conquista de Ucrania, va a utilizar armas nucleares. Eh, o sea, estamos en un mundo de despropósitos. Ahora, desde el punto de vista turístico, Emiratos en el futuro va a ser una potencia turística muy grande. Están haciendo las cosas muy bien. Este, Han mandado a toda su clase dirigente a estudiar a Occidente y a capacitarse. Y con algunos detalles. Solo el 85% de la población de Emiratos no es emiratí y no tiene derecho a voto y tienen sus pasaportes secuestrados. 85% de la población. O sea que esa especie de democracia, porque hay un parlamento que se elige la mitad votando y la otra mitad lo eligen cada uno de los sheikh que tienen en sus 7 países, los únicos que tienen derecho a votar son los nazis. Ese pequeño porcentaje de nacidos y que son ciudadanos. Los demás son trabajadores y te reitero, con pasaportes secuestrados. El contrato de trabajo que se le hace el día que llega, le tiene que entregar el pasaporte a su patrón y ganan muy bien. Realmente mucha gente va a trabajar ahí, no solamente como en un momento iban a toda esa zona de Arabia los indios y los pakistaníes por un tema de pobreza, sino que muchos occidentales, inclusive profesionales de alto nivel, han ido a trabajar ahí porque dicen que es un buen lugar para trabajar, es muy amable y pagan muy bien sobre todo. Entonces, partamos de que la Secretaría General de la OMT va a estar en manos de Emiratos. ¿Quién va en última instancia a ser el ideólogo ahí a mandar? No lo sabemos, pero el equipo que va a montar la Secretaría General, por su noble condición, evidentemente es el que va a tomar las decisiones. Por otro lado, tenemos bueno, la gran perdedora en todo esto, el gran papelón histórico es de Gloria Guevara, que ya quiso, primero con los árabes, Arabia Saudita, llevarse la OMT de España, quiso formar un organismo que redefiniera el turismo mundial, hizo el papelón en su momento de los destinos seguros, y es la herramienta de un lobby empresarial, que no representa al empresariado turístico, sino a esa élite, a ese lobby de 200 empresas, las 200 empresas más poderosas del mundo en turismo. Eso es cierto. Gran papelón, ella ensució la cancha, ella hizo toda una campaña en lugar de mostrar su valía, que la tiene. Eso es lo que realmente da lástima, ¿no? Porque es una persona de valía, con experiencia, pero no sé, o mal asesorada, o se perdió, pero su campaña fue espantosa y fue la que provocó todo este resultado y el rechazo general. En este momento hay un gran rechazo general, por lo menos en 31 o 29 Sí, delegados. 29 de los 35 integrantes del Consejo Ejecutivo la rechazaron. La rechazan totalmente, están enojados con ella, dicen que es una soberbia, y que los quiso usar a todos. Ese es el planteo que hace la mayoría, pero estamos hablando del comité ejecutivo, no de los 165 países. Ella ya ha lanzado junto con España, otra figurita, Otro este, de los grandes perdedores, ¿no? sí, y bueno, España está perdiendo en todo. Con el gobierno español tiene un récord de perder todo. En la cosa que se mete la pierde. Hasta se le apaga la luz, se le paran los trenes, aparecen las grabaciones de cómo pensaban enchastrar a jueces y a policías para que no fueran, no investigaran la corrupción de la mujer y del hermano del presidente. Es todo un gran escándalo España. Que muchas cosas no trascienden para afuera, pero acá se está viviendo un gran escándalo. Ya España en la época, en el año 2021, con la
ministra Reyes Maroto, que actualmente está en el Ayuntamiento de Madrid, es la vocera del Partido Socialista del Ayuntamiento de Madrid, hizo el gran papelón de el país anfitrión es el presidente de la Asamblea. Y ella, como presidente de la Asamblea, hizo el papelón de aceptar que no se pudiera hacer por aclamación la elección en aquel momento del candidato, sino que se votara. Una jugada muy artera que le salió mal porque superó Ilicashvili los 2 tercios necesarios. O sea, España y México, que es increíble cómo España se puede meterse en un mismo baile con México, con el actual gobierno mexicano. México es un país hermano de España, México fue parte del reino de España, fue una provincia española con representación en las Cortes de Cádiz. Pero desde López Obrador y ahora siguiendo con su sucesora, un gobierno narcocomunista, con graves acusaciones de que ahí el que manda es el Chapo Guzmán, que es el que mueve los hilos. No lo han podido probar, pero es lo que opinan en Estados Unidos los organismos de inteligencia. Que ahora, ayer hicieron una elección de jueces. Quieren borrar todo el poder judicial. Y lo mismo que está haciendo Sánchez, está intentando hacer Sánchez con una ley en España para sacarle los juicios a los jueces y que sean los fiscales, los jueces de primera instancia, que todos dependen de él. México ha hecho otra fórmula que es elecciones. O sea, en los pueblos se elige a los jueces. O sea, la costumbre de los jueces selectivos es una costumbre anglosajona, pero en países con una gran cultura democrática, que no lo es México, uno de los países más peligrosos del mundo, donde gobierna la violencia, el narcotráfico, donde matan a los candidatos, el candidato que no gusta, lo matan. Eso es México. Y esos son otros de los errores que comete Gloria Guevara, de decir que era candidata de México. Este, México sí es una figura turística mundial importantísima. Y hay técnicos y especialistas en turismo en México que son los mejores del mundo. Y tengo varios amigos ahí. Pero hoy el gobierno mexicano es una cosa y México es otra cosa. O sea, abrazarse al gobierno mexicano, un narcogobierno en este momento, es suicida. Y eso, otro de los grandes errores. Es un poquito para empezar a orientarnos qué es Emiratos y qué es Gloria Guevara. Eh, Me dejaste mudo, como se notó, porque esa información no abunda, esa mirada tan práctica que desarrollaste va a dar que hablar evidentemente, sobre todo en nuestro ámbito, en el del turismo, que la propia dinámica de esta actividad nos lleva muchas veces a a no tener claro algunos aspectos que son fundamentales para nuestro negocio. A ver, Ramón, se supone que hay un tiempo de muchísima importancia, el que empezó ya a partir del resultado del viernes pasado, con miras hacia finales de noviembre en Riad, Arabia Saudita. Qué casualidad, ¿no? Como si fuera la final de la Champions, se juega en terreno árabe. Eh, a ver, eh, nosotros en la previa lo comentábamos, antes de encender la cámara, no me acuerdo, la voy a buscar en qué nota yo puse que después que se eligiera el candidato venía el tema de la certificación por parte de la Asamblea General, esto que estamos hablando, noviembre en Riad, en Argelia, y decíamos, En Argelia, en Arabia. Bueno, me quedó retumbando, Arabia Saudita, o Saudi Arabia, como le llaman también. En esa nota yo ponía en duda si se iba a ratificar o no, o se tenía que ir a los votos,
o aparecía en algún momento otro candidato. Y eso está abierto, puede pasar. ¿Hay información, Ramón? Sí, hay información de que tanto España como México se han lanzado una campaña para lograr que no sea Emiratos la secretaria general y que sea Gloria Guevara. Siguen insistiendo. Ahora, convengamos. Una cosa es la carísima campaña que desarrolló en los últimos meses Gloria Guevara para el proceso que culminó con el Comité Ejecutivo. Pero llegar a convencer los 2/3 de 160 países en un proceso de 6 meses ya es una campaña multimillonaria que logre torcer las voluntades de 2/3 de 160 países. Si eso ocurre, va a dar que pensar quién financia eso, para quién está detrás de Gloria Guevara para hacer una campaña de ese tipo. Yo no creo que llegue a concretarse y que logre el resultado, no me cabe la menor duda. No lo van a lograr, pero que lo intenten realmente me llamaría la atención y me daría miedo. Sí, sería inconmensurable. A ver, Ramón, ¿cómo llega la candidata de Emiratos Árabes a ser elegida para recomendarla a la Asamblea General? O sea, porque vale la pena aclararlo, no es la nueva secretaria general, es la elegida para ser ratificada en la próxima Asamblea. En este caso sería la primera mujer en la historia que llegaría después de 50 años de predominio masculino en el máximo cargo de la ex Organización Mundial del Turismo, hoy ONU Turismo. ¿Cómo llega? Hay dos versiones, o mejor dicho, dos hechos que todos suponemos, que incluso en el primero de ellos tenemos la información contrapuesta. Yo dije que, que la administración de Surapo Lolitasvili echó a Rusia después que invadió a Ucrania y tú en tu última columna decís que eso no es así, mejor dicho, decís que es mentira, los que dicen eso, se ve que nos cruzamos ahí, no nos pusimos de acuerdo. Así trabajamos con esa libertad en el portal de América. Decís que Rusia renunció porque no quería someterse al juicio del Consejo Ejecutivo. Pero digo, eh, ¿cómo se llega a que pase esto que pasó? Los dos hechos que se han manejado son, por un lado, lo que yo más creo, y es como vos empezás tu última columna, diciendo que Putin se llevó puesta a la OMT, refiriéndote evidentemente a ese hecho, que lo hayan echado o haya renunciado a los efectos, el fin fue el mismo, o sea, Rusia dejó de pertenecer a la Organización Mundial del Turismo y aparecía como una vendetta el solicitarle o tal vez coordinar con el actual mandamás de Georgia, el país de Zurab Perdón, no, Bolorikashvili, no solicitarle, darle la orden. sí, darle la orden, sí, porque convengamos que es prorruso, ¿no? Admirador de Putin, decís Es vos que es. satélite de Putin. Bien. Entonces, fue una jugada de ajedrez, una jugada maquiavélica, ¿no? Es decir, yo lo califiqué como una puñalada trapera del propio gobierno georgiano, que era el flanco que nadie se lo pensó, y por supuesto tampoco por el Gasvili, ¿no? Es decir, no lo esperaba nadie, que le sacaran el aval y de esa forma lo sacaban de la carrera, directamente lo sacaron de la carrera. Entonces, vendetta o renuncia, pero el tema fue la invasión a Ucrania y el resultado que Rusia dejó de pertenecer a la OMT. ¿Vamos bien? Correcto. Y la otra versión
es la que apareció en los últimos días previos a la elección, es que Emiratos le concedió la extradición a un fugado, un inversor, un hombre muy poderoso, georgiano, le concedió la extradición porque estaba radicado en los Emiratos Árabes huyendo de Georgia, Baskerville o algo así se llama, le concedió la extradición a Georgia, que la solicitó, se lo mandó de vuelta, y le dijo, ok, va pelota, pero venga apoyo. O sea que cualquiera de esas dos versiones pueden ser ciertas, el resultado de otra forma sería inexplicable. La segunda versión es cierta, pero lo que pasa es que todo esto se arregló en Moscú. O sea, fue un acuerdo entre Emiratos y Georgia, pero celebrado en Moscú, promovido y apadrinado por Putin. Qué jugadores, ¿eh? Por eso Eh, hemos repetido varias veces que el tablero geopolítico internacional ha entrado de lleno en el turismo sí, y a sí. veces en nuestra actividad estamos muy metidos en lo nuestro, como buenos profesionales, y no vemos lo que está pasando en esa estructura que es la política mundial. Decimos, ¿por qué tiene que influir en el turismo? Y sí, influye y mucho. Es una de las principales economías, nada más ni nada menos. Entonces, es evidente que Hoy tiene que... mueve el amperímetro. Claro. Entonces, decíamos, ¿cómo llega Shaika al-Novais, Shaika Nasser al-Novais, cómo llega de la nada a 24 votos? Fue intensa la gira promocional, convenciendo fundamentalmente a países africanos donde Emiratos viene haciendo grandes inversiones, prometiendo más inversiones, y leyendo en las últimas horas la información que viene, lo que fue acalambrante, dicen que fue en el cóctel de la noche anterior, o sea, la del jueves, iban mesa por mesa haciendo las últimas ofertas a los países, o sea, la delegación de Emiratos, un poco menos que preguntándole a cada votante qué precisás, lo tenés, ¿no? Es decir, es algo que da lástima, que da vergüenza ajena, que le pega al turismo de lleno, como nosotros dijimos hace unos días, sí, también en el turismo está todo podrido, porque hablar de que una elección supuestamente democrática con la participación de 35 países que fueron elegidos por un total de 160, que termine así, torciendo voluntades por el vil metal, y tan desembosadamente, ¿no? Porque no quedó ninguna sospecha, o sea, se vio en la cancha que fue así. Entonces, el turismo para nosotros, lo hemos coincidido, está viviendo, digamos, éticamente una de sus peores etapas históricas. Bueno, hay que ser optimista y quizá de esta ruina moral a que nos han sometido surja algo bueno, no lo sabemos. Este, por eso te decía que hay algunas señales de Emiratos que son, me gustan. Pueden poner Emiratos, el 50% del Parlamento, que también es un Parlamento reducido, manejado y de notables, no es popular, no es elegido por la mayor parte de la población, hay una obligación de que la mitad sean mujeres. Eso
habla de que la apertura cierta o para la fachada occidental en Emiratos está ocurriendo. Y que sea una mujer candidata también para mí, cosas que en Occidente, que sea una mujer, un hombre, es exactamente igual. Pero en esos países son señales de... La otra señal, Ramón, la hemos manejado en las últimas notas, es lo curioso que hablando de mujeres y de árabes, todos sabemos que Gloria Guevara estuvo asesorando al gobierno, al Ministerio de Turismo directamente de Arabia Saudita, y su jefe no la votó. Bueno, siempre quedó la duda por qué se había ido. Hay quienes dicen que la echaron de Arabia Saudita. Ella dijo Ahmed que había terminado su Al-Kated, función. ¿eh? Ahmed Al-Kated, que incluso llegaron a comentarme desde España que hay que ver el costo que puede llegar a tener para este ministro de Turismo árabe de haber perdido no solamente la votación, o sea, haber perdido la elección que hicieron por el griego. ¿eh? Aparentemente, el voto al griego iba con un con una secretaría adjunta. ¿La sabías esa, no? No, ese detalle no lo tenía. Bueno, era uno de los rumores en Segovia más incesantes. Por eso yo en algún momento dije que ese es otro tema a analizar, ¿no? Hablando en la última nota que hicimos, de que Gloria Guevara se fue enseguida que terminó con su numerosa delegación de 20 personas, en la cual estaba incluido el ex ministro keniano acusado por corrupción, mejor dicho, detenido por corrupción, Balala, era uno de sus asesores, que cuando se retiraba Gloria Guevara seguramente llevaba en su portafolio las 19 cartas que le habían llegado expresándole el apoyo y el voto. La votaron 6, o sea que le fallaron 13. Pero el griego, Harry Theoharis, tenía más trabajo que, que Gloria Guevara. Porque además de contar las cartas, que eran 20 en su caso, una más que la de Guevara, y lo votaron 11, o sea que le fallaron 9, ¿eh? Él tenía que evaluar también si el apoyo expresado por Ahmed Al-Khatib, el ministro de Turismo árabe saudí, le jugó a favor o en contra. Hay algo que quizá no quieran entender en Occidente. O sea, esta ha sido una derrota de Occidente. Occidente está en su peor momento, con la guardia baja, con complejos, ocupándose de cosas que no tiene que ocuparse y sin darse cuenta que silenciosamente en algunos casos y con ruido en otros, este, el Islam ha entrado en Europa. Francia ya es un país cuasi islamita. España va camino a hacerlo a través de Cataluña y los países nórdicos ni que hablar. Suecia ya tiene sus guetos del Islam que no se integran, pero esto es ya a nivel institucional. O sea, Occidente está con la guardia baja en un rincón, golpeado, con los ojos morados y no sabe cómo reaccionar. Está como el boxeador groggy. Qué Esperemos que esto panorama, ¿no? sirva para reaccionar. Porque esto no es solamente que había que tumbar a Polo Licasvili, que Gloria Guevara era maravillosa, y no, no. Acá hay un tema de fondo, que es Occidente se ha retirado de su rol de liderar el mundo libre. Sí, porque si miramos para Estados Unidos, mamita, qué panorama también, ¿no?
Europa ha tomado esa actitud los últimos años porque siempre papá Estados Unidos le sacaba la castaña del fuego y eso se acabó. Ahora ya no hay más papá. Estamos todos huérfanos. ¿Qué viene, Ramón? Momentos emocionantes. Nos toca vivir otro momento axial de la historia. ¿Te das cuenta que no hemos hablado de traslados, de nuevos aviones, de cadenas hoteleras, de nuevos tours? ¿Qué fue esto? ¿Qué fue este coloquio? ¿Alguien podría haber pensado que dos periodistas especializados en turismo podían haber hecho esta charla un 2 de junio de 2025, hace 20 años atrás o 10 años atrás? ¿Alguien podría imaginar que Antonio y Ramón podían estar hablando de esto? Lo que pasó que el tablero político internacional entró por la puerta y el turismo se fue por la ventana. La seguimos, La seguimos. nos seguimos viendo.